Cáncer ve cosas que nadie más ve, no porque tenga una visión sobrenatural o poderes mágicos, sino porque su alma está profundamente conectada con el mundo emocional, con los matices invisibles que la mayoría ignora o no alcanza a comprender. Donde otros solo ven gestos, palabras y acciones superficiales, Cáncer capta lo que subyace en lo profundo del corazón humano. Percibe los silencios que gritan, las miradas que imploran y los suspiros que narran historias enteras. Su intuición no se aprende ni se entrena, nace con él, como un radar que detecta las emociones no dichas y los sentimientos que otros tratan de ocultar incluso de sí mismos. Es un guardián del alma, un lector del subconsciente. En un mundo que cada vez corre más rápido y deja de mirar hacia adentro, Cáncer permanece firme como un ancla emocional, observando todo lo que los demás pasan por alto. No necesita que le expliquen cómo se siente alguien, lo sabe. Lo siente en su pecho como si fuera suyo, lo experimenta con una empatía que trasciende la lógica. Y esa habilidad no es solo un don, es una responsabilidad, porque muchas veces lo que ve, duele. Muchas veces lo que percibe son verdades que nadie quiere enfrentar, dolores que otros prefieren negar, vacíos que se maquillan con sonrisas falsas. Pero ahí está Cáncer, firme, viendo a través de las máscaras, de los escudos, de las armaduras. Porque no teme al dolor ajeno, no se acobarda ante la intensidad emocional. Al contrario, es valiente en ese campo de batalla. Mientras muchos escapan de los conflictos emocionales, Cáncer entra en ellos con la intención de sanar, de proteger, de ofrecer un refugio. Su empatía no es pasiva, es activa, transformadora, casi heroica. Se convierte en un canal para que otros puedan liberar lo que han guardado por demasiado tiempo. Lo que nadie ve, Cáncer lo siente. Lo que nadie dice, Cáncer lo escucha. Lo que nadie comprende, él lo abraza. No necesita pruebas, ni explicaciones, ni evidencia. Su alma reconoce la verdad emocional como si la hubiera vivido en carne propia. Y eso lo convierte en alguien profundamente necesario en este mundo, porque mientras muchos juzgan o rechazan lo que no entienden, Cáncer lo acepta. No juzga los errores del pasado ni las grietas del presente. Mira más allá del caos y ve la luz en cada alma. Ve el potencial, incluso en aquellos que se han rendido. Ve la belleza, incluso en medio de las ruinas. Es por eso que su presencia puede sanar. Tiene el don de sostener emocionalmente a quienes se desmoronan, sin que éstos se lo pidan. Tiene la capacidad de comprender antes que se expliquen, de perdonar incluso antes de recibir una disculpa. Y no lo hace desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría emocional. Porque Cáncer, aunque suave, no es débil. Es la combinación perfecta entre sensibilidad y fortaleza. Su aparente fragilidad esconde una determinación inquebrantable, una voluntad feroz de cuidar, proteger y amar sin condiciones. Cuando Cáncer entra a tu vida, no entra a medias. Llega con todo, con su capacidad de sentir, de observar, de intuir y de actuar. Ve lo que otros ignoran porque observa con el corazón, no con los ojos. Y por eso puede percibir cuando estás al borde del colapso aunque sonrías, cuando necesitas un abrazo aunque digas que estás bien, cuando estás perdiéndote en ti mismo aunque te muestres fuerte. Su radar emocional nunca descansa. Siempre está sintiendo, siempre está interpretando, siempre está absorbiendo lo que el mundo calla. Y aunque eso le pese, aunque a veces cargue emociones que no le corresponden, no se rinde. Porque sabe que su visión tiene un propósito. Sabe que ver lo invisible no es una maldición, sino una forma sagrada de servir al mundo. Por eso, cuando Cáncer actúa, lo hace desde la compasión más pura. Cuando defiende, se transforma en un escudo impenetrable. Cuando ama, lo hace con una entrega que roza lo eterno. Nadie como Cáncer para ver al niño herido dentro del adulto, al alma solitaria dentro del cuerpo rodeado de gente, al soñador atrapado en la rutina. Y es que mientras otros se centran en lo aparente, él se enfoca en lo esencial. Por eso su amor es distinto, su amistad es profunda, y su presencia es inolvidable. Porque no se limita a compartir momentos, sino que se conecta con la esencia de quienes lo rodean. Lo ve todo. Lo siente todo. Y, aún así, elige quedarse. Cáncer es el testigo silencioso de la verdad oculta. Es la voz suave que trae consuelo. Es la llama que no se apaga cuando todo parece frío. Es la memoria viva de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. En un mundo que mira hacia afuera, Cáncer nos recuerda que el verdadero poder está en mirar hacia adentro.
Y en ese mundo interno, en ese océano de emociones, él es rey, navegante, faro y refugio. Porque sí, ve cosas que nadie más ve. Y gracias a eso, transforma vidas sin que muchos siquiera lo noten. Lo que muchas veces se pasa por alto al hablar de la visión única de Cáncer es su capacidad para leer los ciclos emocionales, no solo de las personas, sino también de los espacios. Cáncer entra en una habitación y percibe lo que ha ocurrido allí antes de que alguien diga una palabra. Capta si hubo discusión, si hubo amor, si hay nostalgia suspendida en el aire. Tiene un sentido atmosférico, una sensibilidad vibracional que lo conecta con la energía sutil de los lugares. Es como si su alma tuviera memoria ancestral, una especie de radar emocional que no solo responde a las personas, sino también a los ecos que quedan en los muros, en los objetos, en los silencios del entorno. Esta conexión con los espacios no es casual, está profundamente relacionada con su arquetipo de protector del hogar. Pero va más allá de lo doméstico. Cáncer no busca simplemente un techo, busca un refugio emocional, un santuario donde la energía se sienta segura. Y cuando lo encuentra o lo construye, se convierte en un guardián invisible de ese lugar. Detecta cuando algo interrumpe la armonía, cuando alguien entra con malas intenciones o cuando una tristeza reprimida empieza a contaminar el ambiente. Y lo corrige, a veces con palabras, otras veces con actos silenciosos. Cáncer tiene la capacidad de limpiar emocionalmente los espacios sin necesidad de rituales, simplemente con su presencia, con su intención, con su sensibilidad. Otra faceta poderosa, aunque muchas veces oculta, es su habilidad para detectar patrones generacionales y emocionales en los demás. Es decir, puede ver cómo alguien está repitiendo historias de su infancia, como una herida del pasado está condicionando sus decisiones actuales. Cáncer no solo siente la emoción del momento, sino que puede rastrear su origen. Y lo más impresionante es que muchas veces no necesita conocer la historia completa. Le basta una frase, un gesto, una vibración para entender que hay una herida antigua detrás de una reacción actual. Su mirada no se queda en el síntoma, va directo a la raíz. Esto le da una profundidad psicológica que a menudo se subestima. Cáncer no es solo un ser tierno o maternal, es un terapeuta natural. Es capaz de guiar a los demás hacia la comprensión de sí mismos sin imponer, sin empujar, simplemente reflejando con amor lo que ve. A menudo actúa como un espejo emocional en el que otros pueden verse sin máscaras, sin juicios, sin defensas. Esa experiencia puede ser profundamente sanadora, aunque también confrontadora, porque Cáncer, aun en su dulzura, no miente. Cuando ve algo, lo ve con tal claridad que su sola presencia te empuja a enfrentar lo que llevas evitando. Además, Cáncer ve las transiciones. Percibe cuando una etapa de la vida se está cerrando, aunque el entorno no lo haya reconocido todavía. Sabe cuando algo ha muerto emocionalmente, incluso si sigue vivo en apariencia. Puede sentir el fin de una relación que aún no se ha roto, el desgaste de un proyecto que parece seguir en pie, la desilusión en una sonrisa que aparenta felicidad. Y del mismo modo, también capta los comienzos antes de que lleguen. Detecta cuando alguien está empezando a sanar, cuando se está abriendo una nueva posibilidad, cuando una emoción latente está a punto de florecer. Cáncer es testigo de los umbrales emocionales, de los finales invisibles y de los comienzos silenciosos. Su conexión con la luna, símbolo de los ritmos internos, lo hace especialmente sensible a los altibajos, no como algo negativo, sino como parte de la danza emocional de la vida. Por eso no teme a los momentos de oscuridad ni se aferra ciegamente a la luz. Entiende que todo en la vida es cíclico, el dolor y la alegría, la expansión y el repliegue, la cercanía y el desapego. Y al vivir en sintonía con esos ciclos, se vuelve un guía poderoso para quienes se sienten perdidos en sus propias mareas internas. Cáncer no te rescata desde fuera, te enseña a nadar en tus propias aguas. Otra dimensión poderosa de su visión es su memoria emocional. Mientras otros olvidan o suprimen lo que han sentido, Cáncer lo guarda todo en su alma como si fuera un archivo sagrado. No olvida un gesto amable, ni una traición, ni una promesa rota, ni una caricia honesta. Y no lo hace por rencor ni por apego, sino porque entiende que cada emoción tiene valor, que cada experiencia tiene un mensaje. Esta memoria le permite conectar los puntos, entender el pasado en función del presente y anticipar el futuro emocional de una relación o una situación. Es como un historiador del alma, que no deja que ninguna emoción valiosa caiga en el olvido. Esa memoria lo vuelve también nostálgico, sí, pero no débil. La nostalgia de Cáncer no es una cárcel, es un puente.
Es la manera en que se conecta con su historia, con sus raíces, con lo que lo ha hecho ser quien es. Y esa conexión lo vuelve firme, sólido en sus emociones, incluso cuando estas son intensas. Porque Cáncer no huye de lo que siente. Puede quebrarse, puede llorar, puede encerrarse para sanar, pero siempre vuelve, más sabio, más fuerte, más profundo. Su resiliencia emocional no es dramática ni ostentosa, es silenciosa, constante, tenaz. También tiene una visión creativa muy singular, que surge precisamente de esa profundidad emocional. Cáncer no crea desde la técnica, crea desde la emoción. Su arte, sus palabras, sus acciones, están cargadas de sentido, de símbolos, de memoria. Puede expresarse a través de la cocina, del arte, de la escritura, de los pequeños gestos del día a día. Porque en el fondo, todo lo que hace tiene una intención emocional detrás. No da nada sin alma. No se involucra a medias. Y en esa entrega total, transforma lo cotidiano en algo sagrado. Y aún hay más, Cáncer también ve el potencial de lo invisible. Puede mirar a alguien completamente roto y ver el alma intacta detrás del caos. Puede ver luz donde todos ven sombra. Puede ver propósito en medio del sufrimiento. Y no lo hace desde la ilusión, sino desde una fe profunda en la capacidad del ser humano para sanar, para reconstruirse, para volver a empezar. Cáncer no se rinde con facilidad porque entiende que lo esencial muchas veces es invisible para los demás. Pero él lo ve. Lo siente. Lo guarda. Y si hace falta, lo protege con uñas y dientes. Cáncer, en su esencia más elevada, es un alma antigua, un sabio emocional, un canal entre lo visible y lo invisible. Vive entre lo tangible y lo sutil, entre la memoria y la posibilidad. Y es ahí, en ese espacio intermedio, donde su visión se vuelve imprescindible. Porque donde el mundo ve ruido, él detecta melodía. Donde el mundo ve caos, él percibe sentido. Donde el mundo ve a alguien roto, él ve el alma lista para renacer. Y eso, ese poder de ver lo que nadie más ve, no es solo un don. Es una misión. Una forma silenciosa y poderosa de sanar al mundo desde dentro. Hay una cualidad profundamente ligada a la visión única de Cáncer que rara vez se menciona, su conexión con lo no dicho a lo largo de las generaciones. Cáncer no solo siente lo que las personas a su alrededor están viviendo en el presente, sino que también tiene una sensibilidad innata para percibir los hilos invisibles que vienen desde el pasado familiar, como si tuviera un alma que escucha las voces de los ancestros. No es extraño que Cáncer cargue con emociones que no le pertenecen directamente, pero que habitan en su sistema como si las hubiera vivido. La tristeza que nadie explicó, el trauma que no se nombró, el amor que no se pudo expresar, todo eso Cáncer lo percibe, lo siente en su cuerpo, lo transforma y muchas veces lo libera sin siquiera saber que lo estaba haciendo. Por eso, es común que en su vida haya momentos de profunda melancolía sin una causa clara, sensaciones de pérdida, de anhelo, de ternura inexplicable. Porque lo que siente no siempre le pertenece solo a él, a menudo es el canal por el cual una historia silenciada encuentra voz, una emoción reprimida encuentra expresión, una memoria olvidada encuentra redención. Este aspecto de su sensibilidad lo convierte en un ser profundamente ligado a los procesos de sanación transgeneracional, aunque no siempre sea consciente de ello. Muchos Cáncer son los sanadores emocionales de sus linajes, los que rompen ciclos de dolor, los que abrazan lo que otros rechazaron, los que aman donde otros juzgaron, los que entienden donde otros callaron. Cáncer también tiene una relación poderosa con el tiempo. No en el sentido lineal del reloj, sino en una percepción cíclica y emocional del devenir. No vive atrapado en el pasado, como a veces se dice, sino que lo honra, lo escucha, lo entiende como parte del presente. Tiene la capacidad de revivir momentos emocionalmente como si estuvieran sucediendo otra vez, y eso, lejos de ser una debilidad, es una forma de mantener viva la emoción auténtica. Su manera de recordar no es mental, es sensorial, puede recordar cómo olía un abrazo, cómo sonaba una palabra dicha con amor, cómo dolía una despedida. Y eso le permite mantener un vínculo emocional con lo vivido, sacando aprendizajes que otros olvidarían por completo. Pero esa percepción del tiempo también lo convierte en alguien profundamente paciente. Cáncer entiende que todo tiene su momento, que las emociones no se apresuran, que las heridas no se fuerzan para cerrar antes de tiempo. Esa paciencia emocional es casi una forma de sabiduría espiritual, sabe cuándo dar espacio, cuándo quedarse en silencio, cuándo acompañar sin intervenir. No todo lo intenta resolver de inmediato,
porque comprende que hay procesos que requieren maduración, que necesitan ser sentidos con plenitud antes de transformarse. Es un alquimista emocional que trabaja en el ritmo perfecto, aunque los demás estén corriendo. Otra dimensión poco explorada de Cáncer es su poder silencioso. En un mundo que premia lo visible, lo ruidoso, lo veloz, Cáncer ejerce su influencia desde lo sutil, desde lo que no se ve pero se siente con fuerza. Puede cambiar la atmósfera de un grupo con su sola presencia, puede devolverle la calma a alguien con una mirada, puede sostener en su pecho el dolor de otro hasta que deje de doler. Y muchas veces nadie lo nota. Cáncer no busca reconocimiento por lo que hace, su vocación no es brillar en el escenario, sino nutrir desde el fondo. Pero su impacto es profundo, duradero, transformador. Es el tipo de ser que, cuando desaparece, deja un vacío inmenso, porque su compañía era una red invisible que sostenía todo en silencio. También tiene una creatividad profundamente ligada a su visión emocional. Pero no es una creatividad que busca mostrar talento, sino expresar alma. Cáncer crea para transmitir lo que no se puede decir con palabras. Sus historias, sus imágenes, sus detalles, tienen una carga simbólica que toca fibras profundas. Puede escribir una carta que sane una relación rota, puede decorar un espacio de forma que te abrace el alma, puede cocinar un plato que te reconcilie con tu infancia. Su arte está en el gesto, en la intención, en la emoción que le imprime a cada cosa que hace. Todo lo transforma en un acto de amor. Cáncer también ve los ritmos del cuerpo. Tiene una intuición somática que le permite percibir cuando alguien está somatizando emociones no reconocidas. Puede notar la tensión en un músculo y saber que hay ira contenida. Puede ver ojeras y detectar una tristeza que no se ha expresado. Puede intuir que un dolor físico es en realidad una llamada emocional. Esa conexión entre lo físico y lo emocional le da un enfoque holístico, sanador, casi chamánico. Muchas personas sienten alivio solo con estar cerca de Cáncer, sin que él diga una palabra. Porque su energía, su ternura, su forma de estar presente, actúan como medicina. Y aunque es alguien que se da, que se entrega, que cuida, que nutre, también posee una fuerza que muchos no imaginan. Porque cuando Cáncer se alinea con su verdad interna, cuando ya no teme perder a quienes no valoran su sensibilidad, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Tiene una determinación férrea cuando se trata de proteger lo que ama, de defender sus límites, de cuidar su santuario emocional. Puede parecer dulce, suave, tierno, pero si siente que algo amenaza su mundo interior, saca una garra que sorprende. Porque su lealtad no es negociable, su entrega no es superficial, y su amor no se da a la ligera. Cuando da, da todo. Y si es traicionado, no olvida. No por rencor, sino porque guarda la memoria como quien ha aprendido, como quien ya no se permite volver a poner su alma en manos equivocadas. Cáncer también posee un lenguaje silencioso con los niños, con los animales, con quienes no pueden expresarse verbalmente. Tiene una forma de conectarse que va más allá de las palabras. Puede calmar a un bebé solo con su energía, puede hacer que un animal lo busque como refugio, puede entender a quienes no logran expresar lo que sienten. Es un lenguaje de presencia, de vibración, de alma a alma. No necesita traducciones, porque Cáncer no escucha con los oídos, escucha con el corazón. Y en ese corazón cabe todo. Cabe la ternura y la furia protectora. Cabe el pasado y la esperanza. Cabe el dolor de lo vivido y la promesa de lo que aún no ha llegado. Cáncer no vive para sí mismo, vive para tejer vínculos verdaderos, para dar calor donde hay frío, para ofrecer raíz donde hay vacío, para ver lo que nadie ve y recordar a los demás que no están solos, aunque el mundo les haya hecho sentir lo contrario. Porque Cáncer ve la vida desde el alma. Y por eso, donde todos ven lo que aparenta, él descubre lo que realmente es. Hay una profundidad en Cáncer que muy pocos logran intuir en su totalidad, una dimensión silenciosa que opera más allá de la emoción, más allá de la empatía, es su relación casi mística con el símbolo. Cáncer no solo siente el mundo, lo interpreta a través de códigos invisibles que los demás pasan por alto. Un aroma, una canción lejana, una fotografía antigua, para Cáncer no son cosas pequeñas, son portales. Elementos aparentemente simples pueden abrirle las puertas a recuerdos, a significados ocultos, a intuiciones que se despliegan como visiones interiores. Su mente no procesa como lo haría un signo racional, él conecta, asocia, intuye, siente, recuerda, todo al mismo tiempo.
Es como si su conciencia estuviera sintonizada con una frecuencia que traduce el mundo visible en claves emocionales que solo él comprende. Eso lo vuelve un intérprete intuitivo de los signos del universo. Puede presentir sucesos antes de que ocurran, pero no porque vea el futuro como un vidente, sino porque capta el lenguaje oculto de lo simbólico. Puede soñar con agua estancada y entender que una emoción necesita liberarse. Puede ver un ave volar en cierto momento y comprender que es hora de dejar ir algo. Su vida está tejida de señales, de presentimientos, de resonancias. Cáncer vive conectado a una dimensión casi poética de la realidad, donde todo tiene alma, donde todo comunica si se sabe escuchar con el corazón. Y él sabe. Este vínculo con lo simbólico también lo convierte en un guardián de las memorias colectivas. No solo guarda sus propias historias, también es capaz de conservar las de su familia, las de su comunidad, incluso las de su cultura o su pueblo. Tiene una necesidad innata de proteger aquello que constituye identidad, raíces, pertenencia. Donde otros olvidan, Cáncer recuerda. Donde otros destruyen para avanzar, él construye puentes hacia el pasado. No por apego, sino por reverencia. Entiende que no hay futuro verdadero sin una raíz emocional sólida. En cada fotografía que guarda, en cada carta vieja, en cada tradición que respeta, hay un acto silencioso de resistencia frente al olvido. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es su conexión con el silencio. Cáncer no teme al vacío, a la pausa, a la ausencia de ruido. Sabe que en el silencio se revelan verdades que el bullicio oculta. Puede quedarse en silencio junto a alguien por horas y, sin decir una palabra, haber compartido más que en 1000 conversaciones. En ese espacio sin voces, Cáncer lee el alma del otro. Detecta la ansiedad oculta tras una sonrisa, la culpa detrás de una mirada evasiva, el amor detrás de una actitud rígida. Su percepción se afina cuando el mundo se calla. Y ahí es donde, muchas veces, actúa como un faro para quienes están perdidos dentro de sí mismos. Pero Cáncer también tiene una relación especial con los ritmos de la naturaleza. No siempre se habla de esto, pero su sensibilidad lunar lo conecta con el fluir de la vida orgánica, de lo que crece, se transforma y se retira. Siente las estaciones emocionales, los tiempos de florecer y los de replegarse. Su alma entiende lo cíclico, lo femenino, lo receptivo. Por eso puede ser un excelente cultivador, jardinero del alma o del mundo. Sabe cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar y cuándo dejar que algo muera en paz. Puede aplicar esa sabiduría a las personas, a los proyectos, a las relaciones. Tiene un saber interno que le dice cuándo intervenir y cuándo retirarse. No porque no le importe, sino porque reconoce que hay procesos que necesitan oscuridad, silencio y tiempo para madurar. Otro don poco reconocido es su capacidad de contención energética. Cáncer no solo acompaña emocionalmente, también absorbe el exceso de energía densa del entorno. Es como una esponja sagrada que filtra el ambiente, que sostiene lo que nadie más puede sostener. Por eso muchas veces, tras estar con personas intensas o ambientes cargados, se siente agotado sin saber por qué. Ha estado trabajando en lo invisible, drenando tristeza, miedo o tensión para que otros puedan sentirse aliviados. Y lo hace sin pedir reconocimiento. Su forma de amar es muchas veces invisible pero absoluta. Puede cargar con emociones ajenas, incluso con dolores físicos que no le pertenecen, simplemente por estar tan abierto a sentir lo que el otro no puede manejar. También hay una fuerza protectora que no suele ser atribuida con justicia. Cáncer, cuando ama, se vuelve escudo. No hay muralla más infranqueable que un Cáncer defendiendo a alguien que considera parte de su hogar emocional. Puede ser pacífico, dulce, amable, pero si percibe una amenaza hacia lo que ama, su energía cambia por completo. Activa una fuerza ancestral, una fiereza que no grita pero que impone. No necesita ser agresivo, su sola determinación se vuelve invulnerable. Puede sostener batallas internas, puede soportar injusticias si son hacia él, pero no permitirá que alguien dañe lo que protege. Y esa lealtad profunda, que a veces ni siquiera exige reciprocidad, es uno de los tesoros más nobles de su alma. Cáncer también tiene una percepción del amor que no se ajusta a los moldes convencionales. No busca solo pareja, busca comunión. Quiere ser visto de verdad, en su totalidad, con todas sus capas, con todos sus matices. Y a cambio, ofrece un amor que no caduca, que no depende de condiciones externas, que no se apaga con el tiempo. Puede amar con distancia,
con silencio, con presencia o con recuerdo. Porque para Cáncer, amar no siempre es tener cerca. A veces es guardar, proteger, esperar, desear el bien aún sin estar. Su amor trasciende lo físico. Tiene un componente espiritual, como si su alma reconociera a otra alma más allá de los vínculos terrenales. Esa forma de amar lo hace profundamente resiliente, aunque no lo parezca. Ha conocido pérdidas, traiciones, abandonos, y sin embargo, no endurece su corazón. Puede volverse más cauteloso, más selectivo, más introspectivo, pero no pierde su capacidad de sentir. Su dolor no lo vuelve frío, lo vuelve sabio. Aprende de cada herida, se reconstruye con cada caída, vuelve a amar aun cuando le han enseñado a temer. Porque sabe que vivir sin amor es peor que cualquier desilusión. Y por eso sigue eligiendo sentir, aunque duela. Porque su alma nació para conectar, para sanar, para abrazar lo humano en su máxima expresión. Finalmente, hay en Cáncer una magia difícil de describir, una luz que no se ve con los ojos pero que transforma todo a su paso. Puede estar en silencio en una reunión y sin embargo ser el centro invisible que sostiene la armonía del grupo. Puede escribir unas palabras y sanar el alma de quien las lee sin haberlo planeado. Puede tocar con sus manos algo roto y devolverle vida. Tiene una alquimia emocional que convierte lo triste en bello, lo roto en sagrado, lo olvidado en valioso. Su magia no es espectacular, es íntima, serena, eterna. Vive en los detalles, en la ternura, en la forma en que cuida, escucha y guarda. Y esa forma de ver el mundo, de sentirlo, de interpretarlo, es un regalo inmenso que Cáncer entrega cada día, aunque el mundo no siempre lo reconozca. Pero él no necesita ser reconocido. Le basta con saber que, en lo invisible, ha dejado una huella. Que su sensibilidad no fue en vano. Que su manera de ver cosas que nadie más ve es, en sí misma, una forma de luz. Una luz que guía. Una luz que abraza. Una luz que, aun en la noche más oscura, nunca se apaga. Hay una cualidad en Cáncer que a menudo queda relegada a un segundo plano, su capacidad de regenerarse desde dentro, desde lo más profundo de su vulnerabilidad. A diferencia de otros signos que se reconstruyen desde la acción, desde el enfrentamiento o desde la lógica, Cáncer lo hace desde la emoción cruda, desde el contacto íntimo con su herida. En un mundo que empuja constantemente a la evasión, a anestesiar el dolor o a seguir adelante sin mirar atrás, Cáncer se detiene, se adentra, se sumerge. Se permite llorar, recordar, sentir hasta las últimas consecuencias. Y en ese proceso de inmersión, que muchos evitan por miedo a naufragar, él encuentra el tesoro oculto que transforma el sufrimiento en sabiduría. Porque Cáncer no se transforma negando lo vivido, sino honrándolo. Su evolución no es la de quien se despoja de su historia, sino la de quien la abraza hasta que se convierte en fortaleza. Puede parecer frágil, pero su fortaleza es de otro tipo, es la del roble que ha sobrevivido todas las estaciones, es la del marinero que conoce cada tempestad, es la del alma que ha amado y perdido, y aún así sigue creyendo. Porque Cáncer sabe que hay belleza incluso en las ruinas, que hay verdad en las cicatrices, y que solo quien se permite sentir a fondo puede realmente sanar. Esa profundidad emocional no es debilidad, es coraje puro. En ese mismo sentido, Cáncer tiene una relación especial con el duelo. No solo el que sigue a una pérdida física, sino cualquier proceso de desprendimiento. Puede llorar un amor que no fue, una etapa que terminó, una amistad que se enfrió, un lugar que dejó atrás. Y en lugar de negarlo o acelerarlo, le da su tiempo, su espacio sagrado. Porque sabe que todo lo que se ha amado merece un cierre con alma. Por eso, donde otros ven exageración emocional, hay en realidad un ritual íntimo de despedida, de gratitud, de integración. Cáncer honra lo que fue, porque sabe que en cada experiencia vivida hay una parte de sí mismo que se transforma, y no hay prisa en ese tránsito. Otra de sus capacidades más sublimes es la de percibir lo que aún no ha germinado. Cáncer no solo ve lo que está visible en el presente, también intuye el potencial oculto en las personas, en las ideas, en los vínculos. Puede conocer a alguien roto y ver el amor que esa persona aún no sabe dar. Puede escuchar una idea vaga y sentir el brillo que aún no tiene forma. Puede intuir una relación futura incluso cuando no hay señales racionales. Esta visión no es fantasía, es una percepción extrasensorial del alma que late por debajo de la superficie. Donde otros ven vacío, Cáncer ya está gestando vida. Tiene el don de cuidar lo que aún no ha nacido,
de regar semillas invisibles con su presencia, su paciencia y su ternura. Y es precisamente por eso que muchas veces las personas vuelven a Cáncer después de haberse ido. Porque cuando estaban a su lado, tal vez no entendían el valor de su contención, de su sensibilidad, de su escucha profunda. Tal vez no sabían cómo recibir tanto. Pero una vez que lo pierden, descubren que lo que parecía cotidiano era en realidad excepcional. Y entonces vuelven, buscando ese refugio único, esa mirada que no juzga, ese corazón que sigue abierto incluso cuando ha sido herido. Porque Cáncer no solo da amor, da hogar. Y el hogar no siempre se valora hasta que se pierde. Hay además un talento creativo profundamente vinculado a su mundo emocional. Cuando Cáncer se permite canalizar su sentir en formas artísticas, puede convertirse en un creador de universos sanadores. Su sensibilidad le permite escribir textos que tocan el alma, componer melodías que abren memorias dormidas, pintar escenas que transmiten lo que no se puede decir con palabras. Su arte no es frío ni cerebral, es un acto de intimidad espiritual. Está cargado de emoción, de historia, de belleza. Y cuando crea, Cáncer no solo expresa su mundo interno, le da a otros la posibilidad de reconocerse, de verse reflejados, de sentirse menos solos. Su arte tiene la capacidad de abrigar. También posee una inteligencia emocional extraordinaria que no siempre es comprendida como tal. Mientras algunos creen que la inteligencia se mide en datos, estrategias o rapidez mental, Cáncer brilla en la lectura de lo humano. Puede anticipar reacciones emocionales con precisión asombrosa, entender conflictos sin necesidad de explicaciones lógicas, prever tensiones antes de que se manifiesten. Tiene una brújula emocional interna que le permite navegar terrenos complejos con una delicadeza única. Y aunque muchas veces calla para no herir, su silencio no es ignorancia, es una forma de sabiduría silenciosa que elige cuándo hablar, cuándo abrazar, cuándo retirarse. Porque Cáncer no impone, acompaña. No confronta a la fuerza, transforma desde el amor. Además, su noción de hogar va mucho más allá de lo físico. Para Cáncer, hogar es todo aquello que hace sentir seguro, amado, reconocido. Puede convertir una casa en un santuario con pequeños gestos, puede transformar una conversación en un refugio, puede hacer de sí mismo un espacio habitable para otros. Tiene la capacidad de envolver con su energía, de ofrecer abrigo emocional incluso en medio del caos. Y esa noción de hogar que encarna, muchas veces se vuelve medicina para quienes han vivido vidas errantes, para quienes no han tenido raíces, para quienes no han sentido que pertenecen a ningún lugar. Cáncer también posee una memoria emocional privilegiada. No solo recuerda hechos, recuerda cómo se sintió en cada uno de ellos. Recuerda tonos de voz, miradas, silencios. Y eso le permite comprender los matices más sutiles del alma humana. Donde otros simplifican, Cáncer profundiza. Donde otros juzgan desde lo externo, él comprende desde lo interno. No perdona por obligación moral, sino porque ha sentido tanto, ha llorado tanto, ha amado tanto, que entiende que todos cargamos dolores invisibles. Su compasión nace de haber atravesado su propio infierno sin perder la capacidad de ver la belleza. Y finalmente, hay una dimensión espiritual en Cáncer que es silenciosa pero luminosa. Tiene una conexión con lo invisible que no necesita rituales ni dogmas, le basta con mirar la luna para recordar su esencia, le basta con acariciar a alguien que llora para sentir que está cumpliendo su misión. Tiene una fe que no siempre nombra, pero que guía cada uno de sus actos. Una fe en la humanidad, en la ternura, en el poder sanador del amor. Cáncer no predica, pero encarna. No habla de espiritualidad, la vive. Y esa luz que irradia, aun cuando no se vea, permanece. Porque nace de su alma, y su alma es de esas que, incluso cuando el mundo duerme, sigue velando por los sueños de todos. Hay algo casi sobrenatural en la forma en que Cáncer se vincula con los espacios. No se trata solo de su hogar físico, sino de cualquier entorno donde posa su energía. Cáncer no habita un lugar como lo haría cualquiera, lo carga de memoria, lo vuelve íntimo, le da vida. Entra en una habitación ajena, y con un gesto, una mirada, un cambio sutil en la disposición de los objetos, ya ha comenzado el proceso de transformar ese sitio en algo más cálido, más humano, más real. No necesita permiso, lo hace de manera imperceptible, como si llevara en sí mismo la capacidad de infundir alma en lo inerte. Y esa cualidad no tiene que ver con decorar o embellecer desde lo estético, sino desde lo vibracional. Cáncer impregna los espacios de historia, de sentido, de emoción.
Donde estuvo, queda su eco. Esto se relaciona profundamente con su manera de entender el tiempo. Para Cáncer, el tiempo no es lineal. Vive en simultáneo entre el pasado, el presente y ese futuro que percibe más como una corriente emocional que como una fecha concreta. Puede estar en una conversación, y de pronto, recordar con nitidez una escena de la infancia que le revela algo sobre lo que está ocurriendo ahora. O puede tener una corazonada sobre algo que aún no ha sucedido y sentirlo tan real como lo que ya fue. No vive en el pasado, como muchas veces se lo acusa injustamente, sino que dialoga con él de una forma profunda, afectiva, simbólica. El pasado, para Cáncer, no es una prisión, sino un oráculo. Y lo consulta no por nostalgia vacía, sino porque sabe que ahí están muchas de las claves del presente y las advertencias del porvenir. También tiene una forma muy especial de comunicarse sin palabras. Su lenguaje emocional es tan potente que muchas veces no necesita decir lo que siente, se percibe en su energía, en su mirada, en su silencio cargado de contenido. Cáncer puede transmitir calma solo con estar, puede pedir ayuda sin pronunciar una sola frase, puede sanar a otros simplemente escuchando con atención verdadera. Esta comunicación sutil lo vuelve un ser magnético para quienes necesitan ser comprendidos más allá del discurso. Porque en un mundo saturado de palabras, la presencia auténtica de Cáncer es un bálsamo. Hay en él una capacidad de sostener sin apretar, de estar sin invadir, de abrazar sin asfixiar. Y esa es una forma de amor muy rara, porque nace del respeto más absoluto por la intimidad emocional del otro. Otra dimensión pocas veces explorada es su forma de afrontar la injusticia. A pesar de su aparente dulzura y su naturaleza conciliadora, Cáncer tiene una brújula moral poderosa. No tolera la crueldad, la humillación, la indiferencia hacia el sufrimiento. Puede parecer callado o tímido, pero cuando presencia un acto injusto, su alma se enciende con una luz irrefrenable. No necesita levantar la voz, su sola determinación, su firmeza emocional, su negativa a permitir lo inaceptable, bastan para marcar límites. Cáncer no lucha con violencia, pero tampoco se doblega. Su forma de resistir es persistente, empática, tenaz. Protege a quien es vulnerable, defiende a quien no tiene voz, ampara a quien ha sido herido. Su revolución es silenciosa, pero imparable. Porque cuando decide ponerse de pie, lo hace con toda su historia, con toda su alma, con todo su linaje de amor. Hay además un aspecto profundamente maternal o paternal en su energía, más allá del género. Cáncer tiene el instinto de cuidar, de nutrir, de enseñar desde el afecto. Pero no desde la condescendencia, sino desde la sabiduría de quien ha sentido mucho. Sabe cuando alguien necesita una palabra de aliento y cuando necesita un espacio para desahogarse. Sabe cómo acompañar los procesos sin acelerarlos. Tiene la paciencia de quien ha aprendido que todo florece en su propio tiempo. Y ese rol de guía silencioso que muchas veces asume en su entorno no lo elige, lo encarna naturalmente. Porque donde hay dolor, él intuye cómo aliviar. Donde hay caos, él busca crear refugio. Donde hay soledad, él se vuelve presencia. Otro de sus talentos más profundos es su habilidad para leer lo no dicho en las relaciones. Cáncer puede detectar tensiones, deseos ocultos, emociones reprimidas, incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Tiene una sensibilidad relacional que le permite navegar los matices más sutiles de los vínculos. Y aunque a veces se guarda lo que ve para no incomodar, esa información le da una comprensión muy fina de lo que necesita el otro, de lo que está por romperse, de lo que debe sanar. Este don no siempre es reconocido, y a veces incluso se vuelve una carga. Cáncer ve tanto, siente tanto, que necesita espacios de soledad para vaciarse, para reencontrarse, para no perderse en el mundo emocional de los demás. Por eso, aunque ame intensamente, necesita momentos de retiro, de aislamiento nutritivo. En esa cueva emocional no huye, se regenera. Y no hay que olvidar su relación con los sueños. Cáncer no sueña como un simple proceso cerebral. Para él, el mundo onírico es un territorio sagrado donde muchas veces recibe mensajes, resuelve conflictos, accede a memorias que no siempre son conscientes. Puede soñar con seres queridos que ya no están, con versiones de sí mismo que aún no han despertado, con símbolos que luego se manifiestan en la vida real. Sus sueños son vívidos, emocionales, a veces proféticos. Y aunque no siempre lo cuente, guarda dentro de sí un archivo secreto de esas vivencias nocturnas, como si en ellas se tejiera una parte esencial de su mapa interior.
su relación con el inconsciente es tan natural como respirar. Por eso muchas veces, aunque no pueda explicar cómo lo sabe, simplemente lo sabe. En su interior también existe una conexión muy especial con los niños, incluso si no tiene hijos propios. Cáncer ve en la niñez algo sagrado, la pureza, la emoción genuina, la imaginación sin límites, la necesidad de protección y amor incondicional. Y puede conectar con esa energía desde un lugar profundo, auténtico. Tal vez por eso muchas personas, al estar con él, sienten que vuelven a una versión más inocente de sí mismas, más libre, más espontánea. Cáncer despierta la ternura dormida en los demás, les recuerda lo que era sentirse a salvo. Y ese es un regalo que no tiene precio. Y hay algo más, su relación con el cuerpo, muchas veces silenciosa, también merece ser mencionada. Cáncer somatiza, guarda emociones en su interior físico, especialmente en el estómago, en el pecho, en el corazón. Cuando algo lo hiere y no lo dice, su cuerpo habla. Tiene una sensibilidad psicosomática que le pide ser escuchado desde adentro. Por eso necesita conectar con su mundo interno a través de prácticas que lo armonicen, el agua, la meditación, la escritura, la cocina, el contacto físico amoroso. Cuando se reconecta consigo mismo, su energía vital se eleva. Pero si se descuida, si se entrega solo a cuidar a otros y se olvida de sí, su cuerpo se convierte en un grito silenciado. Por todo esto, y mucho más que no siempre se ve, Cáncer es un guardián invisible del alma del mundo. Está ahí, en los márgenes, en los gestos cotidianos, en la memoria emocional de los vínculos, en los detalles que sostienen la vida. No necesita protagonismo porque su esencia no busca brillar, sino abrazar. Y en ese abrazo sagrado, silencioso, eterno, el mundo encuentra su refugio. Existe un territorio todavía más profundo, menos explorado, donde Cáncer se convierte en un alquimista del alma. Es ese espacio en el que logra convertir el dolor ajeno en compasión activa, en gesto concreto, en respuesta silenciosa pero transformadora. A diferencia de aquellos que sienten empatía pero no actúan, Cáncer no puede quedarse quieto cuando alguien que ama está sufriendo. Tiene una necesidad visceral de hacer algo, lo que sea, incluso si es simplemente permanecer en silencio junto al otro. Su compasión no es pasiva, es acción emocional. Y lo extraordinario es que nunca busca reconocimiento por ello. No hace para que lo vean, no ayuda para que se lo agradezcan. Lo hace porque su corazón no le permite otra opción. Porque ha sentido en carne propia lo que significa estar roto y solo, y no quiere que nadie más tenga que atravesarlo sin una mano que lo sostenga. También hay en Cáncer una sabiduría ancestral que no siempre se manifiesta con palabras o razonamientos intelectuales. Es una sabiduría que viene de generaciones, de memorias heredadas, de intuiciones que parecen brotar de otro tiempo. Hay algo en su energía que parece llevar consigo las voces de quienes vinieron antes, una conexión con el linaje que trasciende la biología. Cáncer honra a los ancestros, consciente o inconscientemente. Los lleva consigo, los revive en sus gestos, en sus rituales íntimos, en sus recuerdos. Incluso cuando no conoce su historia familiar, puede sentir una especie de eco en su interior que lo conecta con algo más grande, con una red de afectos que ha sobrevivido al tiempo y al olvido. Esa conexión lo vuelve profundo, reflexivo, a veces melancólico, pero siempre lleno de sentido. Porque para Cáncer, pertenecer no es una condición externa, es una raíz interna que lo nutre. Tiene además un vínculo especial con los ciclos. No solo con los de la luna, que rige su signo, sino con todos los ritmos naturales, las estaciones, los procesos de crecimiento y pérdida, los altibajos emocionales. A diferencia de otros signos que se impacientan cuando algo no sucede al ritmo deseado, Cáncer comprende que todo tiene un tiempo sagrado. Sabe que no se puede forzar una flor a abrirse, ni obligar a un corazón a sanar antes de estar listo. Esa comprensión lo vuelve un ser profundamente paciente con los procesos emocionales propios y ajenos. Puede esperar sin presionar, puede permanecer sin desesperarse. Tiene el arte de acompañar desde el respeto absoluto al ritmo del otro. Y esa paciencia no es pasividad, es una forma de amor que respeta la maduración del alma. En su mundo interno, hay también una intensidad que muchas veces no se nota a simple vista. Porque Cáncer no siempre explota hacia afuera, muchas veces implosiona, vive terremotos interiores que no se ven, se desgarra en silencio. Pero en esa intensidad emocional hay un fuego que lo mantiene vivo, un fuego que lo impulsa a seguir sintiendo incluso cuando duele.
Esa capacidad de seguir sintiendo, de no cerrarse aunque el mundo lo haya herido, es una de sus virtudes más heroicas. Porque después de cada herida, Cáncer vuelve a abrir su corazón. Tal vez con más cautela, tal vez con más límites, pero lo abre. Y eso, en un mundo que enseña a endurecerse, es un acto de resistencia luminosa. A nivel espiritual, Cáncer es un canal. No siempre lo sabe, no siempre lo nombra, pero tiene una conexión con planos invisibles que le permite captar señales, energías, presencias. Puede sentir a un ser querido fallecido en una habitación, puede presentir peligros o bendiciones sin necesidad de pruebas. Y cuando se permite confiar en esa percepción, puede ser un gran guía para otros. Porque su conexión con lo sutil no es producto de un esfuerzo mental, sino de una sensibilidad natural. Su cuerpo, su piel, su energía, son receptores de lo invisible. Y aunque a veces esa percepción lo abruma, también le permite estar al servicio de algo mayor. Cuando Cáncer entiende que su sensibilidad es un don, no una carga, se transforma en un puente entre lo emocional y lo espiritual, entre lo humano y lo sagrado. Hay otro aspecto fundamental que pocas veces se comprende a fondo, su relación con la entrega. Cáncer no ama a medias. Cuando decide entregarse, lo hace por completo. No deja partes ocultas, no guarda reservas. Se da entero, sin condiciones. Y eso lo vuelve vulnerable, claro. Pero también lo vuelve inolvidable. Quien ha sido amado por Cáncer sabe lo que es sentirse cuidado en lo más íntimo. Y aunque a veces le cueste poner límites, cuando aprende a equilibrar su entrega con el respeto por sí mismo, se convierte en un ser invencible. Porque su amor no es volátil, no es de temporada, es una fuerza constante que sigue ahí incluso cuando todo lo demás se ha ido. En el terreno del crecimiento personal, Cáncer tiene un camino muy especial. Su evolución no se da a través de metas externas, de conquistas visibles o de validaciones sociales. Su crecimiento verdadero ocurre cuando logra liberar viejas heridas, cuando se reconcilia con su historia, cuando deja de cargar lo que no le pertenece. El trabajo interno de Cáncer es alquímico, convertir la emoción en conciencia, la nostalgia en sabiduría, la dependencia en amor propio. Y cuando lo logra, cuando se elige sin dejar de amar, cuando se cuida sin dejar de cuidar, su luz se expande. Entonces deja de vivir como un refugio para los demás y se convierte en un faro, ilumina sin agotarse, guía sin perderse. Finalmente, hay algo que solo quienes conocen a Cáncer profundamente pueden entender, su humor. Sí, Cáncer puede ser profundamente divertido. Tiene una forma de ver el mundo cargada de ironía, de observación aguda, de ternura sarcástica. Puede reírse de sí mismo, hacer reír a otros con detalles que nadie más nota, encontrar belleza en lo absurdo. Ese humor no es superficial, es una forma de sobrevivir. Es la risa que brota después del llanto, la chispa que queda cuando todo parece haberse apagado. Y esa capacidad de encontrar luz en la sombra es también una forma de magia. Porque en el fondo, Cáncer es eso, magia. No la que se impone, ni la que brilla de forma estridente. Es una magia silenciosa, envolvente, íntima. La magia que transforma un momento cualquiera en algo inolvidable. La que da sentido al pasado, ternura al presente y fe al futuro. La que nos recuerda que sentir no es una debilidad, sino el acto más valiente que existe. Y Cáncer es el guardián de esa verdad sagrada.